Así que lo que vamos a ver es comprender qué hacen el enlace satelital, por qué los tenemos que usar, distinguir entre los distintos tipos de converter y de converter y sus principios de funcionamiento, analizar qué cosas, qué especificaciones son las que nos interesan, que tiene que dar el fabricante para el elemento sistema, y ver qué implicancias tiene en el desarrollo de una solución satelital. Una estación básica satelital. Disculpe, Adrián, Sí. ¿estamos grabando la clase? No, tenés razón, perdón. No, disculpe, no lo estaba viendo y me surgió. No, gracias, Navi, gracias, no, yo me olvidé de grabar la clase. Bien. Ahí está, ahí inició la grabación, ya pueden poner los presentes, por favor. Y como decía, vamos a arrancar hoy el módulo 5, convertidores de frecuencia. Y este era el diagrama de una estación básico, muy simplificado, una estación satelital, puede ser una remota, donde tenemos en modems, la parte de transmisión con su book y la parte de recepción con su LNB. El modem, en diagrama de bloque, es lo que tiene el módulo en el centro, el módulo del clock de referencia, que puede ser interno o puede ser externo, se lo puede inyectar al modem, un sintetizador de transmisión, uno de recepción, que va a inyectar esa señal al modulador, y el demodulador van a recibir la señal con su control de ganancia, para chequear el control de ganancia, y un amplificador. Y acá tengo un programador, un atenuador programable del modulador para ajustar la señal que va a ir al book, que tiene un mixer, un oscilador local, y el LNB, que tiene un mixer y su oscilador local. Vimos que por el tipo de LNB o el tipo de LNA, también le puedo poner el oscilador local de referencia, que yo le pongo al modem, se lo puedo poner en toda la estación, puedo poner el mismo clock. Pero a lo que voy es, tengo un modem en el cual trabajo en banda base y voy a ir hacia la antena donde recibo, pónganse en banda C en 4 GB, y voy a transmitir en banda C en 6 GB. Tengo que subir de esa banda base a las frecuencias de transmisión. Y habíamos visto que antiguamente había modems que trabajaban en 70 MHz, 140 MHz, y después en banda L, más modernos, y de ahí, en algún momento, tenía el up converter afuera, y hacía a veces 2 saltos de 70 MHz a banda L y de banda L a banda C, y ahí entraba un amplificador. Después, con el tiempo, ese block up converter se metió dentro del amplificador y se convirtió en lo que se llama hoy un book para los remotos, o un transceiver, antiguamente, o un SCPA, o un TWT con el up converter incluido. Así que las unidades se fueron metiendo adentro o desapareciendo. Si es en banda L, un solo salto de frecuencia, hay un solo book metido en el equipo exterior y no hay más. Pero sí o sí, no puedo escaparme de la conversión de frecuencias. Y estas planillas muestran el juego de frecuencias que tiene, por ejemplo, se manda C, ¿no? Un enlace cualquiera con una intención, una planilla muy vieja que usábamos en instalación en algún momento, donde tengo todas las frecuencias que están en danza en esos enlaces satelitales. Es un enlace punto a punto, y la información que tenía era la frecuencia de traslación, esto es la diferencia en megahertz entre el transponder de 12 GB y de 6 GB y el de 4 GB. ¿Sí? Esta es la diferencia entre los dos transponders.
Y después tenía el oscilador local del BUC y el oscilador local del LNB. Entonces, estas dos frecuencias, cuando yo contrato la frecuencia Intelsat y declaro mi plan de frecuencias con mi diseño de red, estas son las frecuencias asignadas. Cuando las elijo yo, de la frecuencia que me dan, ¿no? O sea, me dan una banda de frecuencias y yo decido poner mi portadora en estas dos frecuencias, que están expresadas en MHz, ¿no? Son 6 GB y casi 4 GB. Esta es la frecuencia de uplink y la de abajo la de downlink. Y, bueno, pero ¿con qué frecuencia tengo que configurar el módem para poder trabajar en este enlace? ¿Sí? Esa es la cuestión. Las múltiples frecuencias que se usan. Así que de la frecuencia de downlink va a ser la frecuencia de uplink menos la traslación satelital, que son 22-25, ¿sí? Dato del proveedor de satélite. Lo mismo por el otro lado. El uplink es el downlink más la traslación satelital. Para calcular la frecuencia del módem tengo que el módem IF es el uplink menos la frecuencia de oscilación del BUC. ¿Correcto? Eso me da la frecuencia con que yo configuro el módem para transmisión. Y la frecuencia de oscilación del LNB menos la frecuencia del downlink me da la frecuencia del módem. ¿Correcto? Entonces, dentro del telepuerto, lo más común es que estemos operando en estas frecuencias, porque en estas frecuencias configuro el módem. Así que en algún lugar hay alguna base de datos, algún sistema de gestión, alguna planilla que tiene este par de frecuencias y este par de frecuencias. Con este par de frecuencias yo administro mi ancho de banda con el proveedor satelital. Con estas par de frecuencias yo pago mi cuota mensual de ocupación satelital. Y con esta administro los modems, ¿sí? Pero bueno, entre todas estas frecuencias, estos pares de frecuencias, están estas relaciones de osciladores locales y de traslación satelital. Esta frecuencia, para este caso particular de una portadora, esta recepción, es la que estamos mirando en el analizador de espectro del telepuerto, ¿sí? Si yo quisiera ver la salida, podría ver esta portadora en 1302,47 MHz, podría verla, pero solamente en algún puerto de testeo de la antena. Antes de llegar a la antena, si hay algún puerto donde yo pueda controlar potencia, controlar el estado de las señales, podría ver con el analizador de espectro esa sola portadora, o todas las portadoras de transmisión que tenga el telepuerto, y no otras. Cuando esté mirando las frecuencias de recepción, voy a ver todas las portadoras que me devuelve el satélite, en particular la que yo estoy buscando, que es esta, la frecuencia central de mi portadora. ¿Sí? O sea que generalmente en el telepuerto nos manejamos, en el telepuerto o en el remoto, si tengo un analizador de espectro, nos estamos manejando con esta frecuencia de recepción. ¿Sí? Así que, ¿por qué hacemos esto de frecuencia? Razones históricas y prácticas. Hay limitaciones tecnológicas originales. Los primeros moduladores y demoduladores y filtros de alta selectividad eran más fáciles de fabricar y estabilizar en frecuencia a frecuencias intermedias bajas, como 70 y 140. O sea, ahí arrancaron los primeros moduladores y demoduladores, así que de ahí arrancamos los primeros saltos de frecuencia. También nos permite estandarizar las estaciones terrenas. Estas frecuencias optaron como norma en las industrias, por ejemplo, los modems satelitales de BS2 o los IDR de televisión, casi siempre usaban, ¿no?, frecuencias de 70 y 140 MHz. Conversión descendente, down conversion. Cuando la señal llega del satélite en C, KU, KA, la frecuencia que sea, su frecuencia es demasiado alta para procesarla directamente en la mayoría de los equipos electrónicos. Yo no podría armar un módem
podría armar un módem directamente trabajando en C, en KU, en KA, en la frecuencia que sea. Y aparte tendría que fabricarme un módem para cada satélite, para cada juego de frecuencias. Lo mismo sería con el NB. Convierto la señal a una banda más baja para poder trabajar en el módem con la recepción. Así que hay una cuestión de estandarización y de economía para trabajar en banda base. Conversión ascendente, lo mismo, genero señales en baja frecuencia, estoy trabajando en banda base, estoy modulando en banda base y cuando llego a la antena hago el último salto de frecuencia y transmito en banda C, banda KU, banda KA, permite mantener complejidad de procesamiento digital y analógico en frecuencias intermedias manejables. Si yo quisiera trabajar directamente, acuérdense que yo me paso. Antiguamente había los SCPA o los TWT estaban dentro de sala de operaciones y había que llegar con guía de onda, que es lo ideal para transmitir en frecuencia satelital en tierra, es lo que menos atenuación tiene, llevar la guía de onda desde la sala de operaciones hasta la boca de la antena, que es una operación compleja. Vaya poniendo el presente los que llegaron, ¿eh? Es una operación de mantenimiento compleja, con equipos de presión, con secadores para evitar la humedad. Le pasa algo, un tramo de onda, es bastante complejo reemplazarlo. Es carísimo hacer eso. Entonces, trabajar en banda base en banda L, me permite llegar con cables coaxiales a la pie de la antena, que es mucho más conveniente, barato, ágil. Yo puedo tirar más de un cable de backup. Si tengo algún problema, cambio el cable y se terminó. No es lo mismo que una guía de onda. Ventajas de usar alguna frecuencia intermedia: mejor manejo y menor costo de equipos. Filtros, amplificadores y conversores son más fáciles y precisos a 70 y 140 que a 14 GHz. Son flexibles y modulares, se puede usar el mismo módem con cualquier banda de operación. O sea, dentro de la sala de operaciones, todos los módems son iguales, no me interesa si transmito banda C, en KU, en X. Eso lo va a definir el app converter y el app converter. O sea, está al lado de la antena, no en la sala. El módem son todos iguales. Estabilidad en banda base o en banda L, los osciladores locales son más estables y fáciles de implementar. Compatibilidad con la instrumentación: la mayoría de los analizadores de espectro, medidores de equipo y de prueba trabajan naturalmente en banda L o en banda intermedia baja, o sea, son de 0 a 2 GB, 3 GB. Entonces, también reduzco mucho la ecuación en tema de instrumentación. Un instrumento que pueda medir banda KU es muchísimo más caro que un instrumento que pueda medir solo a 3 GB. Entonces, se hace más accesible, más manejable, inclusive en campo. Si tengo la estación en banda L con un amplificador hoy día del tamaño de una laptop, puedo tranquilamente hacer todo el apuntamiento y toda la configuración de la estación sin los viejos analizadores de espectro, que eran un mamotreto. Tendencias modernas, en realidad ya llegó esto. Hoy muchos sistemas trabajan directamente en banda L, 950 a 250 MHz, con frecuencia intermedia estándar, especialmente para televisión, para BBC2, para las VISAT, pues la misma que usan los receptores domésticos de TV. O sea, adoptaron el mismo estándar que se usaba para televisión, para el sistema de transmisión de datos. Y todos los modems muchísimos fabricantes incluyeron la fabricación de modems en banda L. Hay todavía estaciones que trabajan en 70 y 140 que permiten mejor linealidad, selectividad y precisión en la medición de parámetros de calidad de enlace. Pero también hay otra característica, no sé si la vamos a ver ahora, que justifica el pasarse a banda L. Hay una relación entre la frecuencia intermedia y el bitrate del enlace, o sea, la velocidad del enlace. Hay un principio básico,
la velocidad útil de datos que puede transmitir está limitada por el RDS, la tasa binaria, el bitrate, tiene que ser menor o igual a 2 veces el ancho de banda útil de la frecuencia intermedia. ¿Sí? Esto viene del teorema de Nyquist. Para transmitir símbolos sin interferencia, el ancho de banda debe ser al menos la mitad de la tasa de símbolos. Si a esto le sumamos la modulación que estoy usando, el bitrate no depende solo del ancho de banda de FI, sino que también va a depender de la modulación M-área que estoy usando. Así que el RB va a ser RS por logaritmo en base 2 de la modulación que esté empleando. RS tasa de símbolos, M orden de modulación, QPSK4, 8PSK8, 16PSK16, eso coloco el número en la fórmula y calculo cuánto es el verdadero bitrate. Significa que para una misma frecuencia intermedia, usar modulaciones de mayor orden permite transmitir más megabps. O sea, esto me aumenta la eficiencia. Ya lo habíamos visto, a medida que yo usaba modulaciones más complejas, puedo meter más bit por hertz y hacer mi modulación, mi uso del espectro de forma más eficiente. Así que el ancho de banda disponible, si en frecuencias intermedias clásicas de 70 MHz, soportan típicamente anchos de banda de canal de 36 MHz, adecuados para enlaces de decenas de megabps. Estos, los viejos satélites, acuérdense, tenían amplificadores de 36 MHz, con lo cual un módem en banda base de 70 MHz me cubría todo el transponder, ese transponder. Frecuencias intermedias de 140 MHz permiten hasta 72 MHz de ancho de banda de canal. Fue cuando aparecieron los amplificadores en los satélites de 72 MHz, útiles para cientos de megabps. O sea, acá ven que hay una relación entre el ancho del transponder, la frecuencia de banda avance del módem y la capacidad máxima que puedo sacarle a un transponder. En banda L, que trabajo de 950 a 2,1 GB, 2,15 GB, ofrece un ancho de banda de cientos de MHz, lo que habilita a gigabit por segundo. ¿Sí? Entonces, hubo una evolución natural en la velocidad de los enlaces, en la velocidad en la capacidad de los satélites, a medida que me iba moviendo en el tiempo, de 70 a 140, de 140 a banda L, pudimos transmitir más datos. A menor frecuencia intermedia es más fácil construir filtros selectivos y estables. A mayor frecuencia intermedia los filtros deben ser más complejos y precisos, pero lo compenso con más ancho de banda. Linealidad y distorsión. A altas velocidades los amplificadores y mezcladores de FI deben mantener buena linealidad para evitar intermodulación. Es uno de los problemas que tengo. Instrumentación y compatibilidad. Muchos modems satelitales estándar en la industria están diseñados para 70-140. Banda L se adoptó más tarde porque facilita transportar señales de gran ancho de banda por proxy, cientos de megahertz. Y un ejemplo numérico, en 70 MHz, ancho de banda de 36 MHz, con QPSK RB es 2 por 36, me da 72 Mbps. En 8 PSK, 108 Mbps, 16 PSK, 144 Mbps. En banda L, transmito en 16 PSK, puedo llegar a los 2 Gbps. O sea, hay una gran diferencia. Una gran diferencia en la capacidad que le puedo sacar cuando estoy trabajando con modems en 70, en 140 o en banda L. Así que esta es una razón más que valedera para el salto a banda L. ¿Sí? Así que la frecuencia intermedia determina el ancho de banda máximo disponible. La tasa en megabps depende de la combinación. Aproximadamente en megabps es el ancho de banda del canal en megahertz por el logaritmo en base 2 del índice de modulación que tenga la modulación que yo elija. ¿Sí?
Así que en 70, 140 estoy en decenas a cientos de Mbps y en banda L ya puedo hablar de gigabps. El tema es cómo saltamos de banda. Ahí se me escapó un cero. Los cambios de frecuencia los hacemos con un mixer, dispositivo que no es lineal y que realiza un producto de señales. Lo que hago es estoy multiplicando dos señales para poder sacar del otro lado una señal combinada. Tengo por un lado me entra una señal con una frecuencia y una fase determinada, tengo una segunda señal con otra frecuencia y otra fase, y por la salida del mixer voy a tener dos señales que tienen la suma de las frecuencias y la suma de las fases, y otra señal que tiene la resta de las frecuencias y la resta de las fases. O sea que me duplica el espectro, o sea, en realidad me combina estos dos espectros y los va a duplicar, los va a mover en frecuencia. ¿Sí? La clave de la conversión de frecuencia es el mezclador, que genera frecuencias que son la suma y la diferencia de dos frecuencias de entrada. En el mezclador las dos señales se mezclan, existen simultáneamente en dispositivos no lineales de dos. Las dos señales a mezclar existen simultáneamente en dispositivos no lineales, diodos, son los diodos Zener. La no linealidad produce señales con suma o diferencia de frecuencias deseadas, pero también genera algunas otras señales que las tenemos que filtrar para que no me generen inconvenientes en el amplificador, para no mandar esas señales espurias y consumir potencia o tener más productos de intermodulación. Así que tenemos dos señales. Una tiene su módulo, coseno de A1T, acá me comí el T, perdón, lo voy a corregir, más su fase. La otra señal también con su propio módulo y su fase, las dos dependientes del tiempo. Lo que hace el mezclador, multiplica las dos señales y genera este producto directo. Me queda una fórmula de tipo un módulo A1 por A2, una constante, más el coseno de las sumas, el coseno de la primera señal por el coseno de la segunda. Como por propiedad de trigonometría el producto de los cosenos es igual a un medio del coseno de x más y más el coseno de x menos y, esto es lo que saca, esta fórmula es lo que saca el mezclador. La constante Km multiplicando el coseno de la suma de las frecuencias, más la suma de las fases, más el coseno de la resta de las fases, menos la resta de las frecuencias, menos la resta de las fases. Así que, básicamente, esto es lo que hace un mezclador y es el corazón del upconverter y el downconverter. Todos los upconverters y downconverters hacen esta operación. Multiplican dos señales. La señal de RT, si tenías una señal a transmitir, una forma de onda RT, tiene su espectro desplazado hacia dos frecuencias centrales. A1T más A2T y A1T menos A2T. Una de las señales me sobra y no la voy a transmitir. Un filtro pasabanda colocado a continuación del mezclador puede sintonizarse para seleccionar ya sea la suma o la diferencia. Una de las dos es la que me interesa. A la salida del mezclador. De modo que el espectro de entrada puede convertirse hacia arriba, upconverter, o hacia abajo, downconversión, en la frecuencia de diferencia. Depende de lo que use, si uso la suma o la diferencia, puedo convertir para un lado o para el otro. Pero en realidad, normalmente se usa la superior y filtro la otra y la transmito. Es importante reconocer la relevancia de la estabilidad del oscilador maestro, porque el desplazamiento en dicho oscilador produce desplazamiento de frecuencia de salida, ¿sí? Si yo estoy sumando dos frecuencias y se suman linealmente las frecuencias en la señal, si no son estables esas señales del oscilador local, sobre todo la del clock, esa variación va a ir a parar al amplificador y voy a tener una señal no estable. Por eso
es la razón de que es bueno, en algunas aplicaciones, que toda la estación satelital comparta el mismo clock. Por eso se inyectan los 10 MHz en todos los equipos, en el módem y en el BUC, para que todas tengan la misma referencia. Y el NNB, perdón, en todas. Lo mismo va a pasar con las variaciones de fase del oscilador local. Eso me va a generar ruido de fase, que es letal para las señales moduladas en fase. Eso va directamente a la portadora de radiofrecuencia. Entonces, en el módulo que tengo, en un amplificador, un up converter, tengo la entrada del módem en 70 o 140 en banda L, un primer filtro pasabanda, que es el filtro de recepción del equipo. Voy a tener el mixer donde le inyecto la multiplicación de la señal que yo mando del módem por la señal del oscilador local. Un filtro donde elijo la banda que voy a transmitir, una salida de control para poder monitorear la portadora de salida y la salida en banda C o banda KU, lo que esté transmitiendo. Va acá a dar un ejemplo numérico de las frecuencias, pero es lo mismo que eso, depende de cómo sume las frecuencias, cuál es la que elija con este filtro, es la que va a salir por acá. Tenemos dos frecuencias, la frecuencia deseada es 6320, también estamos generando 6180 MHz. Estas frecuencias se denominan respectivamente banda lateral superior y la banda lateral inferior. Tenemos que tener un filtro pasabanda para eliminar la frecuencia no deseada. El uso de estos filtros de salida del up converter es una de sus principales desventajas en los conversores de mezcla simples, ¿sí? Esto genera algunas distorsiones y algunos problemas en la salida de los block converters. En los amplificadores de recepción va a pasar algo muy parecido. Voy a tener entrada de banda C, un filtro pasabanda, que va a filtrar la portadora que quiero, el rango de frecuencia que quiero trabajar, un clock de referencia, el mixer, y me va a devolver las frecuencias en banda L, 70 mega o 140, de acuerdo al mixer que yo ponga, a la frecuencia de referencia que ponga. Y a la salida, antes tengo un filtro pasabanda para poder seleccionar cuál es la banda de frecuencia que estoy queriendo ver. Bueno, tanto en el up converter como en el down converter tengo bandas, una banda deseada y una banda que quiero rechazar, que la quiero filtrar. Los filtros sintonizables requieren una característica de paso de banda muy selectiva y pueden tardar varias horas en ajustarse, lo que implica que debe disponer de un sitio de un conjunto de filtros con el equipo de sintonización correspondiente. Para eliminar este problema, la mayoría de las estaciones terrenas se utiliza normalmente un diseño de convertidor de banda ancha basado en técnica de doble mezcla que permite operar a lo largo de todo el ancho de banda de 500 MHz sin necesidad del uso del ajuste de filtros. Esto es lo que usamos en realidad en todas las estaciones. Hoy no se usan saltos simples, sino que se usan equipos de salto doble que me simplifican este problema de andar ajustando filtros. Requisitos para un up converter y un down converter. Antes de describir los up converter de doble mezcla, es necesario realizar requisitos generales. Si el ancho de banda de la señal de RF es relativamente estrecho, como ocurre en responders de 16 MHz de ancho de banda, la FI puede
ser la frecuencia convencional de 70 MHz. Si el ancho de banda se utiliza en señales RF de banda ancha, es de banda ancha, debe elegirse una frecuencia intermedia más alta para mejorar el filtrado de señales no deseadas, como la banda de frecuencia imagen. En este caso, normalmente, la FI es de 140 MHz o se pasa a banda L, como sabemos. O sea que esto está muy relacionado al ancho de banda que yo vaya a manejar en el satélite, ¿sí? El ancho de banda del transponder. Así que los de doble salto van a tener dos mixers con un salto de frecuencia intermedia, en estos casos de 36 MHz de ancho de banda, los filtros. Voy a entrar en 140, 170, hago un primer salto. Son dos mezcladores en cascadas, dos osciladores locales, uno de frecuencia fija y el otro de frecuencia variable. Ahí está. Durante yo variando esa frecuencia de entrada, voy a ajustar con un solo filtro la salida final del amplificador, del block. Algunos de los amplificadores vienen con control de ganancia, no tienen mucha ganancia, pero sí tienen una ganancia para recuperar alguna pérdida en el camino, para ajustar la ganancia de salida, y después los filtros de frecuencia intermedia. Y en estos BUC puedo aprovechar en el empaquetamiento del equipo de meter acá los ecualizadores del estado de grupo, ¿sí? Para, si yo, ¿se acuerdan que para no tener adelantos o deformaciones de fase, en algún momento, si puedo, en el amplificador, seguramente sí o sí me va a meter, sobre todo un TWT, y va a hacer deformaciones, atrasos y adelantos de fase, va a deformar la fase de la señal. Generalmente en el BUC de los TWT se ponen los ecualizadores de retardo de grupo para poder compensar las pérdidas que tengan el TWT. ¿Sí? O sea que si ese es el caso, va a haber un bloque más adicional que es el que corrige en fase de la señal o la predeforma para que al quedar deformada por el TWT salga la señal original que venía del módem. Bueno, estos dobles saltos en realidad me permiten usar todo el ancho de banda del transponder con un solo equipo. Así que puedo cubrir aproximadamente los 575 MHz de toda la banda, puedo cubrir todos los transponders del satélite. Así que son los que estamos usando, los que se usan normalmente en las estaciones terrenas. Las principales características de desempeño de up-converters dobles y los up-converters dobles: agilidad en frecuencia. La frecuencia puede variar debido a cambios de plan de frecuencia. O sea, si yo realmente tengo que mudar enlaces satelitales, no puedo hacerlo fácilmente sin tener que ajustar los up-converters y down-converters, porque lo corrijo en el modem, estoy viendo todo el transponder. Para acomodar incrementos de tráfico o cambiar hacia un nuevo satélite, por lo tanto, se requieren up-converters y down-converters que puedan ajustarse fácilmente a la frecuencia a lo largo de todo el ancho de banda de RF del satélite para estos cambios. Se utilizan osciladores locales sintetizados de frecuencia variable para cumplir con los requisitos de cambio de frecuencia. Tal como se explica, la agilidad más adelante, la agilidad de frecuencia, es decir, la capacidad de cambiar la frecuencia de portada de RF, se mejora mediante el uso de los de doble conversión, sin la restricción de los usos de filtros, de los retorneos de los filtros. Ecualización: la respuesta de amplitud y frecuencia y el retardo de grupo de las secciones de transmisión y recepción de las estaciones terrenas se ecualiza en sus respectivas secciones de FI. El retardo de grupo de los transpondedores satelitales suele ecualizarse en la sección de FI del up-converter de frecuencia, que es lo que habíamos mencionado antes. Las principales características de desempeño de los up-converter dobles y los down-converter dobles: la linealidad. Normalmente el número de portadoras se convierten en frecuencia mediante un mismo up-converter down-converter y pueden ocurrir intermodulaciones entre las portadoras, ¿sí? Están todas juntas en un telepuerto.
yo las estoy compitiendo todas juntas, puedo tener productos de intermodulación. En una unidad de transmisión es necesario mantener estos productos de intermodulación no deseados a un nivel despreciable en comparación con los que aparecen en el HPA. Por lo tanto, el upconverter debe tener buena linealidad. No puedo, por eso no tiene generalmente mucha ganancia. Por eso se trabajan siempre en zona lineal. ¿Sí? Para una portadora de gran ancho de banda, también es necesaria una buena linealidad para reducir el ruido de distorsión, así como para evitar la aparición de conversión a MPM, que era la deformación que se introducía en fase. Esto no lo quiero hacer dentro del convertidor. Y la quinta característica, tolerancia de frecuencia de portadora, la tolerancia de frecuencia de RF, es decir, la incertidumbre máxima es la estabilidad en frecuencia del equipo, ¿sí? Que se mide en, normalmente como ejemplo ahí, más o menos 0,025 de la velocidad del enlace, así que, y me pone un límite superior que dice, pero no más, siempre menor que 3,5 kHz, ¿sí? Claro. Esto me lo da el operador satelital, me dice, tu portadora no puede tener una oscilación, una deriva en frecuencia más grande de tal valor. ¿Sí? Depende del ancho de banda, depende de las condiciones del equipo, el equipo tiene que cumplir con esa estabilidad. ¿Sí? Son equipos, son las cajas más cerradas que tienen todo esto para computar. Así que el módulo no tiene mucho más ciencia que esto. Antiguamente se usaban todos separados, hoy vienen dentro de los equipos, así que menos, ni siquiera se los ve. Pero bueno, los enlaces nuestros dependen de los up-converter y down-converter. La idea que sigue es un poco ver estos saltos en los distintos enlaces, así que, y en los cálculos de enlace que tenemos que hablar. Así que, a modo de introducción de lo que va a venir la clase que viene, vamos a hablar un poco de los enlaces. ¿Puedo hacer una consulta antes que...? Sí, decime. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo la parte receptora, el down converter, de 70 MHz, y tengo una frecuencia de banda C de 3760 GHz. ¿Cuál es la frecuencia que yo le asigno al módem para sintonizar esa frecuencia? ¿Cómo es la cuenta? ¿O qué cuenta se hacía, digamos? Estas que están acá. Vamos a basarnos en estas. Vos tenés, ya sea en banda C, en banda KU, en banda X, lo que sea, vos tenés dos pares de frecuencias, ¿sí? O una frecuencia que te da, pues te pueden definir una sola. Vos tenés un ancho de banda que te dice el operador satelital, bueno, a vos te alquilo entre tal frecuencia y tal frecuencia, ¿sí? La máxima y la mínima. Y vos ahí adentro ubicás tus portadoras como querés, pues es tu ancho de banda. ¿Sí? No vas a alquilar ancho de banda además, pero poner que tenés varias portadoras y las vas a ir ubicando a medida que las vas instalando. O sea, vos tenés tu plan de frecuencia, lo administrás vos. ¿Sí? Y depende de tus portadoras, que el ancho de banda de tus portadoras van a depender de la modulación que elijas con tus portadoras, ¿correcto? Entonces, depende del satélite que estés usando y del transponder de ese satélite, es la frecuencia que te van a dar máxima y mínima del transponder donde estés alquilando. Y dentro de esa vos vas a elegir una frecuencia para tu frecuencia central, que en este caso, del ejemplo, es esta, la frecuencia del uplink central de una portadora, no de tu ancho de banda alquilado, sino de una portadora, es esta. ¿Sí?
Y después tenés Se está como dato grabando del y satélite resumiendo que esta entre el reunión. transponder, cuando vos transmitís, y el transponder que te contesta, o sea, entre el transponder que está en 6 GB y el transponder que está en 4 GB, hay este salto de frecuencia. ¿Sí? O sea que tu recepción, tu bajada, tu subida está en 6202.47, tu bajada, según esta traslación, va a estar en 3977.47. ¿Sí? Ahora, en tu estación satelital, vos tenés dos books, un book y un NB, ¿correcto? Que está en 4900 y 5050. Para saber a qué frecuencia transmite tu módem, la cuenta es esta frecuencia en 6 GB menos la frecuencia del book, es la frecuencia en que construís el módem, en que configuras el módem. O sea que esta cuenta te dice a qué frecuencia tenés que configurar tu módem. 1302.47. Y cuando le sumes la frecuencia del book, que es esta de acá arriba, vas a llegar a los 6202,47 GHz. Megahertz, perdón. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la recepción. Le vas a restar la del book y te va a quedar la del book menos tu frecuencia de recepción, te va a dar la frecuencia del módem en banda L. ¿Se entendió? Sí, se entiende perfecto. Esto está hecho en banda L. Obviamente que si estás trabajando en banda de 70 o 140, tu oscilador local va a estar con otra frecuencia. ¿Sí? Tus frecuencias acá van a tener otro valor. ¿Sí? Para que la cuenta te dé en banda base o en banda de 140 o en 70. ¿Sí? Pero te armás una planilla con esto, vas a necesitar el salto de frecuencia del satélite para tener la subida y la bajada del satélite. ¿Sí? Y vas a necesitar cuáles son las frecuencias de oscilación de tu book y tu NB para llegar a la frecuencia del módem. Y si tuvieses dos en el medio, si vos tuvieses el salto doble, por ejemplo, tendrías el módem en 70 y saltás a banda L y de banda L tenés banda KU, esta planilla le tenés que meter un salto intermedio, que es, tenés la banda, vamos para atrás primero, tenés la banda, la frecuencia que definiste para transmitir en banda C, la de 6000 GB. Así es el primer salto, restándole la frecuencia del primer oscilador de banda L, de banda el primer book. Lo convertís restándole el primer oscilador. Y al segundo le volvés a restar la frecuencia del segundo book, del salto de frecuencia, y llegás a banda base. Y el camino inverso es lo mismo, le vas a sumar la frecuencia. Vamos de vuelta. Tenés la recepción en banda C, le vas a aplicar la frecuencia del primer book, le vas a aplicar la frecuencia del segundo book y llegás a la frecuencia del módem. ¿Sí? O sea que el módem es como la frecuencia libre, parte todo de la frecuencia satelital. Y vos no podés elegir tu plan de frecuencia en la frecuencia del módem. Esto se arma acá arriba. El administrador, el recurso satelital en la empresa, o en la compañía donde estén, o en el organismo que estén, lo que administra es esto, administra estas frecuencias. Después estas salen solas de la cuenta que tengan en el equipo, lo que estén trabajando en el campo. Si un fabricante podría tener estas frecuencias de oscilación distintas, entonces las frecuencias de los módems mandar distintas. Pero eso parece telepuerto, no afecta en nada a lo que esté llegando al satélite. El satélite, estas frecuencias son transparentes para el satélite, esto pasa en tierra. Así que estas frecuencias salen de estas cuentas con los osciladores locales de los books y los LNB en la antena que tengan. ¿Sí? Ahora, en el día a día, el operador se acostumbra a trabajar con estas frecuencias, porque son las que ve, son las que configura en los teclados de los módems o a través de las pantallas de configuración del módem. ¿Sí? No anda configurando saltos de frecuencia de banda C, porque el módem no sabe cuál es el book que tenés, no sabe cuál es el LNB que tenés. ¿Sí? Entonces, en esa estandarización que se hace de los telepuertos, se maneja todo en banda base, pero esta base, este no es el plan de frecuencia satelital, es este de acá arriba. ¿Sí? Sí, perfecto. Que es
Estas planillas, ¿por qué las hacíamos? Porque era cuando había que explicarle a los ingenieros de campo cómo sacar las cuentas, tenían que saber de dónde venían las cuentas para poder, en parte de la formación de campo. Porque es muy tentador trabajar en banda base. Es muy fácil. Son las frecuencias de los equipos, configuro, toco el teclado, cambio la frecuencia del módem. En realidad hay que tener cuidado porque si estas cuentas están mal hechas, si yo saqué mal, si yo me acostumbro a trabajar acá abajo, en banda L, por ejemplo, y me equivoco en los números, estoy transmitiendo a mi portadora como esto fijo, esto no lo puedo tocar porque viene con el equipo, o sea, las oscilaciones locales de los osciladores locales del BUC y el NB no los puedo configurar. Si yo toco acá abajo y me equivoco en esta frecuencia, la portadora sale en otra frecuencia. Y esta sí, puedo estar pisoteando la portadora de otro, o mis propias portadoras. Así que sí, normalmente es muy cómodo trabajar acá abajo, pero en realidad hay que tener siempre presente que esto esté saliendo a la frecuencia que corresponde. Bueno, en general estuvimos hablando siempre de los enlaces satelitales y los equipos de los enlaces satelitales para los satelitales GEO. La tradicional aplicación de los satélites, que son los que están a 36.000 kilómetros de altura, arriba del Ecuador, y que tienen un periodo orbital de 24 horas, que coincide con el de la Tierra, entonces están fijos, se los ve fijos siempre en el mismo punto. Respecto a un punto de la superficie, están verticalmente ubicados a esa distancia, y eso revolucionó las comunicaciones satelitales porque con eso se hicieron mucho más sencillas. Acuérdense que los primeros satélites de comunicaciones no eran geoestacionarios, eran de órbita elíptica y con las antenas con tracking para poder seguirlos, pero bueno, eran los primeros pasos. Típicas aplicaciones de los satélites geoestacionarios: telecomunicaciones, radiodifusión, meteorología, y cubren, si así lo desean con el transponder, cubre 1/3 de la superficie terrestre, con lo cual necesitaban 3 para cubrir todo el globo. Y eso forma un cinturón satelital donde están todos los satélites geoestacionarios habidos y por haber en el mismo anillo, en el mismo aro. La gran ventaja de esto, y que fue la revolución, necesitaban antenas portadoras y receptoras fijas, sin necesidad de seguimiento, cobertura continua en una región. Esto fue lo que en los 90, fines de los 80, 90, fue la revolución de las VSAT, o sea, hacer bajar muchísimo el costo de un ancho de un servicio satelital, y se expandió como servicio privado. La desventaja que tiene es una latencia altísima, de 240 milisegundos en cada dirección, o sea, para un recorrido completo es 240 milisegundos al satélite y otros 240 milisegundos de bajada, o sea, medio segundo de retardo, y ese medio segundo en una llamada telefónica se nota. Y si no tienen paciencia, es casi como hablar por radio, es bastante molesto. A estos 240 milisegundos puros y físicos, hace años había que sumarle el retardo por la codificación, que era bastante considerable, con lo cual era más de medio segundo, que había que codificar la señal, aplicarle algún algoritmo de corrección. Todo eso llegaba a un retardo tremendo y terminábamos en los 750 milisegundos, casi un segundo, para poder hacer un salto. Y era muchísimo una conversación. Y tenemos muchas distancias, con lo cual nos agranda un poco. Las señales son más débiles, las antenas son más grandes y hay que usar más potencia. Esas son las desventajas de los satélites GEO. Como segunda en fama están los satélites MEO, de altura media, entre 2.000 y 20.000 kilómetros. Si mal no recuerdo, entre los LEO y los MEO hay uno de los cinturones de Van der Waals, no sé cómo llamarlo así, donde se concentra la radiación que está fuera de la atmósfera, y que más vale no meterse ahí porque la vida útil del satélite baja muchísimo.
Periodo orbital entre 2 y 12 horas. Ejemplos de uso, navegación satelital. Ahí están los GPS, los Galileo. Hay muchos satélites de investigación en las órbitas MEO. Y tienen una cobertura mayor que los satélites LEO, pero menor que los GEO. ¿Sí? Si mal no recuerdo, Globalstar estaba acá. Tiene mucho menor retardo que los GEO, una latencia entre 50 y 100 milisegundos, algo totalmente soportable. Ventajas, buen equilibrio entre el número de satélites y cobertura, porque están mucho más altos que los LEO, o sea, las configuraciones, la flota para cubrir la Tierra y dar servicios es mucho menor de lo que necesita una flota LEO, y adecuado para servicios regionales y globales. Desventajas, se requieren varias unidades para cobertura global, costos y complejidad intermedio. ¿Sí? Órbita baja, los satélites LEO, estamos en 360 y 2000 kilómetros, periodo orbital 90 a 120 milisegundos, van mucho más rápido, cuanto más cerca de la Tierra estoy, más rápido tengo que ir para no caerme. Eso es como cualquier movimiento circular. Características principales, satélites se mueven rápidamente respecto a la Tierra, cobertura pequeña, se prefieren constelaciones de decenas o miles de satélites, latencia muy baja, 20-40 milisegundos. Ejemplos de uso, constelaciones de Internet satelital, Starlink o OneWeb, y la infinidad de empresas que están hoy disputándose el cielo para poder hacer servicios direct to phone o competencia de Starlink. Hay una red china, hay otra red americana nueva que sacó licencia acá en Argentina. Esto crece día a día, hay cientos de proyectos de constelaciones LEO, y también se usan para observación terrestre, satélites de espía, investigación científica, depende de lo que se quiera mirar o observar, conviene un satélite LEO o un satélite MEO. La ventaja es la menor latencia y mayor potencia de señal, o sea, necesito amplificadores más chicos porque tengo mucha menos atenuación por la distancia, así que es una de las ventajas que tiene. Y al tener mayor potencia disponible o tener menos atenuación, los equipos de usuario más pequeños son más pequeños y menos costosos. Son cada vez más pequeños y cada vez menos costosos. Ya vemos que están disputando el servicio Direct to Phone. La nueva generación de satélites de Starlink ya lo probaron, funcionan. Las de, siempre me olvido el nombre, Kuiper, la de Amazon, también han probado un enlace terrestre. Así que directo al teléfono, con lo cual se impone a otra empresa, AST Mobile, que tiene su objetivo solo la comunicación con los teléfonos, sin terminales terrestres distintos. Desventaja, alta calidad, manda ese lo van a hacer, ¿no? De los de AST Mobile. Desventaja, alta cantidad de satélites necesarios para cobertura continua y desafíos de coordinación de tráfico espacial, colisiones, salida de órbita, etcétera, etcétera. Esto recién empieza y lo vamos a ver complicarse. Hoy ya en la ciudad de Buenos Aires, que antes no se veía, otra vez me comentaba un vecino que vive en la terraza, en el último piso del edificio mío, que él de madrugada ve ya, antes de que salga el sol, en momentos se ven los reflejos de todos los satélites LEO que se puedan ver en el horizonte, ¿no? Antes de que salga el sol. La red esta de AST Mobile, que les comenté, tiene unos satélites tan grandes que desplegados parecen una cancha de handball, una cancha de tenis, son muy visibles y hubo una protesta de la comunidad científica porque molestan a los telescopios, así que se tuvieron que poner a trabajar en conjunto con los científicos para ver, con los astrónomos, para ver cómo hacían para mitigar el brillo de los satélites, que son demasiado grandes y hacían demasiado brillo. Así que en unos años vamos a ver el cielo bastante pintarrajeado. Un resumen, una comparación rápida.
Geo, MEO y LEO, las distintas alturas, 36.000 kilómetros, 2.000 a 20.000, 160 a 2.000. ¿Sí? Los periodos de orbitales, la latencia, el número de satélites que necesitas para una red, para cobertura completa, y las aplicaciones. Después hay otras órbitas que no las mencionamos o que no están en esas, son casos especiales de las anteriores. La geosincrónica es una órbita alrededor de la Tierra con periodo orbital de 24 horas, es decir, el mismo tiempo que tarda la Tierra sobre su eje, igual que la geo. Significa que el satélite se sincroniza con la rotación de la Tierra, sin embargo, no necesariamente permanece fijo en un punto del ecuador, ¿sí? No está quieto, este satélite se mueve. Las órbitas geosincrónicas no geoestacionarias. Si la inclinación es distinta del cero, la órbita no es perfectamente circular, y el satélite describe la figura que se llama analema, un 8 alargado. Ejemplo, las órbitas geosincrónicas inclinadas usadas por satélites al final de su vida útil. Cuando un satélite se pone viejo y lo dejan de controlar para ahorrar combustible, se empieza a inclinar y empieza a dibujar esta analema, que siempre la dibujan, ¿verdad? Los satélites no están fijos nunca, pero el 8 alargado e inclinado es muy pequeño, y son los datos que yo les decía que le da el proveedor satelital. Define para los sistemas de tracking con efemérides, define en qué punto, cuando el satélite pasa por el centro de la caja que contiene este 8, por el centro del 8, y cuando pasa por los extremos, para que eso lo puedan configurar en el sistema de tracking, y la antena empieza a seguir el 8 teniendo siempre máxima apuntamiento al satélite. Pero cuando el satélite se empieza a desgastar y no queda combustible, ese 8 se alarga, y la antena, se necesita sí o sí una antena con tracking. Y el proveedor va actualizando esa caja, va dando los nuevos parámetros, y se sigue usando el satélite por algunos años más, antes que se haya que apagarlo. Y los que vimos antes es el IGSO, que es los que son inclinados, que tienen alguna inclinación bastante más pronunciada, pero también giran a la misma velocidad que la Tierra, con lo cual aparecen relativamente fijos en el espacio dibujando este 8. Así que el GEO es un caso especial del GCO. La única diferencia está en que está en el plano ecuatorial, entonces gira con la Tierra y está fijo. Tenemos lo que tienen órbita polar. Es una órbita en la que el satélite pasa sobre o muy cerca de los polos de la Tierra, está casi vertical, no está cerca del ecuador. Inclinación cercana a 90 grados respecto al ecuador, altura típica entre 200 y 1.000 kilómetros, cobertura, cada órbita barre franjas longitudinales y distintas debido a la rotación terrestre. Con el tiempo cubre toda la superficie terrestre. Típico satélite de fotografía satelital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permitía fotografiar toda la Tierra, incluidos los polos. Un satélite de órbita inclinada, que está un típico satélite LEO, que tiene órbita y no llega a los polos. Si yo no lo inclino demasiado, hay una zona que queda descubierta. Y que si estoy haciendo investigación fotográfica y quiero fotografiar los polos, sí o sí tengo que usar estas órbitas polares. Así que las aplicaciones son observación terrestre, clima, agricultura, glaciares, satélites espía, reconocimiento, misiones científicas globales. Son estos satélites, creo que los nuestros, lo que tiramos nosotros, los de medición de salina del mar y medición del suelo, esos son polares. Si alguno sabe, me corrige o me comenta. Los heliosincrónicos. Es una especie, un caso especial de la órbita polar. Está girando en una órbita polar que pasa por el polo, pero su órbita gira, o sea, se ajusta a la precesión de la órbita para compensar la órbita, el movimiento de la Tierra, con lo cual gira, en realidad se inclina esa órbita 1 grado por día. O sea que tarda 1 año en hacer el giro completo, acompañando el Sol. ¿Sí?
como característica distintiva de esta órbita es que me permite pasar siempre por el mismo punto a la misma hora. ¿Sí? Entonces, para hacer reconocimiento espacial, de fotografía espacial, y yo estoy midiendo alguna característica del suelo que me interesa medir, por ejemplo, la medición de la humedad del suelo en zona de vinos, hay una demostración científica que relaciona la cantidad de agua en el suelo con la calidad del vino que se va a generar en esa cosecha. ¿Sí? Los expertos en vinos están indignados de esa ley porque dicen que depende de infinidad de cosas más, pero es como que esto es como la ganancia de las antenas. Depende en su gran mayoría del agua en el suelo. Entonces yo paso con un satélite y me interesa medir la cantidad de agua, me interesa medirla siempre al mismo momento, para no... ¿por qué? Porque es distinta la humedad a la madrugada, que a la noche, que a la tarde, que al mediodía. Entonces necesito hacer comparaciones lo más... necesito hacer muestras lo más comparables posible. Entonces, si tengo un satélite que pasa todos los días a la misma hora y saco la foto, es mucho más sencillo de hacer el análisis que de otra manera. Eso se va a ver en el módulo de observación terrestre. Pero bueno, esa es una típica órbita para ese tipo de aplicaciones. La diferencia esencial, la polar asegura cobertura global pasando casi todos los puntos del planeta en distintos momentos del día. La heliosincrónica, además de pasar por el polo, garantiza que las observaciones tengan la misma iluminación solar, ideal para imágenes comparables. Y un resumen de todas las mediciones, de todas las órbitas. ¿Esto para qué lo mencioné? Hablamos del cálculo de enlace tierra-geotierra, o sea, subo, llego al satélite y bajo, con la misma señal. Lo que hago es salir del telepuerto, llegar al satélite, y en el satélite en realidad no me interesa C sobre N, LB sobre N0, o sea, no voy a terminar acá. Ahora, hay dos tipos de satélites geo, los que tienen procesamiento interno y los que no. O sea, normalmente es un espejo el satélite. Recibe la señal, la convierte a la banda de bajada y me la devuelve a tierra. Entonces yo subo en 6 GB, la pasa a 4 GB y me la devuelve. Si subo en 14, la pasa a 12 y me la devuelve. Lo mismo en banda X, lo mismo en banda S. O sea, es un espejo con cambio de frecuencia, nada más. Pero también hay satélites los satélites de alta densidad, que tienen la posibilidad de cambiar de spot. O sea, yo puedo subir en un spot en Buenos Aires y bajar en un spot en Neuquén. Entonces, y no mandar toda la portadora, sino mandar los datos que necesito en Neuquén y los datos que necesito en Buenos Aires. Bueno, proceso la señal en el satélite. Es como tener un hub de VSAT metido dentro del satélite. Y el satélite decide por qué antena o por qué spot voy a salir para cubrir la zona de cobertura que tenga. Eso me permite optimizar mucho el ancho de banda, utilizar el ancho de banda del satélite, teniendo el procesador arriba. Y por supuesto me ahorro el retardo, porque no tengo que ir y volver. Si no tengo que hacer doble salto. Si tengo que ir para una malla satelital, por ejemplo, de Buenos Aires al satélite, y de ahí transmito a la ciudad que quiero. O de Córdoba al satélite, y de ahí a la cobertura que quiera, en la provincia que quiera. ¿Sí? Sin hacer dobles saltos. Y en definitiva, habíamos separado el problema en tres. Todo lo que tenía que ver con la transmisión, donde el parámetro fundamental era la ganancia de la antena y la potencia de la antena, eran los parámetros fundamentales de salida del satélite al satélite, y tenía como datos principales el logo, el amplificador, porque no podía usarlo completo, tenía que guardarme un back-off de potencia, y habíamos visto que había atenuaciones del alimentador, otras atenuaciones, conectores, lo que fuera, y si en este caso que tiene un radomo, si tengo un radomo,
la atenuación que me produce el radomo. De ahí para afuera tengo el PIRE, ¿sí? Así que el PIRE era la potencia que transmitía el amplificador, menos el OVO, que es la potencia de Babcock que yo me guardo. Acuérdense que de acuerdo al número de portadoras, esto podía ser 3, 6, 9, depende de la cantidad de portadoras que tuviese simultáneas ese amplificador trabajando, menos la atenuación del feeder, menos la atenuación, otras atenuaciones que tengan en la antena, más el switch, por ejemplo, todo eso, más la ganancia en dBi de la antena, menos la atenuación del radomo, y tengo el PIRE. Esto antes no lo habíamos agregado, pero bueno, es un caso particular. En el camino, al final del camino, tengo la potencia recibida en el satélite, que va a ser el PIRE, menos las pérdidas en el espacio, FSLP, Free Space, las pérdidas en el espacio libre, las pérdidas por polarización, las diferencias que tenga por errores de polarización en la recepción del satélite, ya sea porque tengo mal apuntada la antena, o porque el satélite no recibe o por deformaciones en la atmósfera que me introducen cambios en la polarización. Después tengo atenuación por gases y vapor de agua en la atmósfera, alguna atenuación por interferencias, que puede ser propia mía, o de estaciones adyacentes, o señales 5G, y otras pérdidas que tenga otras pérdidas en la recepción. Todo eso hacia los parámetros de calidad de la antena, donde lo que tengo que presente es la potencial G sobre T de la antena receptora, ¿sí? Y estas ecuaciones son siempre parecidas, tanto para enlaces terrestres, punto a punto multipunto, satelitales. Entonces, la idea es, ¿en qué cambia esto? ¿Qué diferencia habría entre esto? Y esto es pregunta para ustedes, ¿qué diferencia hay entre esto y un enlace satelital entre una antena de Starlink y un satélite LEO? Que es el caso Tierra, LEO, Tierra. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencia habría en el cálculo de enlace satelital? ¿Qué cambia estas ecuaciones? Principalmente la distancia entre los objetos, ¿no? Claro. Eso achicarías las pérdidas de espacio libre. Muy bien, aquí está. Ahí voy a tener un término que es va a bajar. Este va a bajar muchísimo porque estoy pasando de 36.000 kilómetros a cientos de kilómetros. Así que bajo muchísimo. ¿Qué otra cosa habría que ajustar? Lo único que tenés que poner La potencia va a ser más baja por la distancia más corta. Así que este término también el PIRE va a bajar. Va a cambiar la ganancia de antena, porque las antenas son distintas, pero va a haber una ganancia de antena, va a haber una atenuación por la tapa de la antena, que es lo mismo que tener en el radar. No voy a tener feeder, no voy a tener guías de onda, porque la antena en sí misma es el amplificador, así que esos componentes desaparecen. Voy a tener errores de polarización, estas atenuaciones van a quedar con otros valores, pero van a quedar. En definitiva, lo que quiero decir es, el enlace vamos a pasar de un tierra, geotierra, a un tierra, geotierra, con el mismo tipo de ecuaciones. No hay mucha diferencia en el análisis técnico que debe hacer para hacer el enlace. Ahora, la antena, la otra diferencia es el geo no se mueve. Y los LEO sí se mueven. ¿Qué diferencia hay entre mi sistema en movimiento y que no está en movimiento? El land range va a cambiar durante la pasada. Digamos, cerca del horizonte va a ser más larga la distancia y cerca del cenit va a ser más corta, entonces ahí va a variar, digamos. Entonces, la atenuación por el espacio libre cambia. Y cambia porque tengo distintas distancias. Entonces, ¿cómo convendría calcularlo? Voy a ver después cómo conviene calcularlo. Si conviene calcularlo en el peor caso, o en el mejor caso, o tengo que hacer todo el cálculo. Si el enlace funciona para el peor caso, listo, lo dejo así y se terminó. Tendrá su ajuste de potencia después para poder ajustarse. Pero digamos, tengo elecciones para tomar, hay opciones, ¿no? O diseño para el peor caso,
y después se corrige con algún ajuste de potencia, o bueno, ahora el satélite se mueve, yo estoy fijo. Entonces tengo un efecto Doppler, que es cuando el satélite se acerca, la frecuencia, la velocidad se hace cada vez más lenta, hasta que pasa por arriba mío en el momento más lento, y después se aleja y empieza a acelerarse de vuelta hasta que desaparece. En ese cambio de velocidad respecto de mi punto de referencia, yo tengo una compresión de la frecuencia cuando llega y una expansión de la frecuencia cuando se va. Se llama efecto Doppler, el mismo efecto que se produce con el ruido, lo habrán escuchado en cualquier clase de física, el famoso ruido cuando pasa un auto delante de ustedes, un auto de carrera, que se escucha agudo, hay una compresión de frecuencia cuando está por venir, se escucha grave cuando se va. Lo mismo pasa con los colores de una estrella. Si la estrella se está alejando de nosotros, tiene un tono, no me acuerdo si azul o rojo, y se está alejando, tiene el opuesto, que se corren en el espectro de frecuencias que podemos ver nosotros. Entonces, ese efecto Doppler se produce en los satélites. Entonces, el efecto Doppler, ¿qué parámetros les parece que afectaría de estas dos cuentas, del PIRE y del RIP? Es una compresión en frecuencia. Es grave, pero no tan grave. Lo que me produce es un desfasaje de frecuencia. A nivel de enlace, ¿qué podría pasar? Claro. Si bien acuérdense que en la ganancia de la antena, de la función de la frecuencia, y las pérdidas del espacio también tenían que ver con la frecuencia, no es tan crítico el cambio como para decir hay un gran impacto por el efecto Doppler. Pero sí, el efecto Doppler al módem lo va a matar, porque está esperando una señal en una frecuencia y le llega en frecuencia variable. Con lo cual, estos sistemas sí se diferencian del ojeo en que tienen un ajuste por efecto Doppler, ¿sí? Los módems, cuando ustedes en un módem satelital, que los que se usan para enlace geo, tienen módulos para configurar el efecto Doppler, que se configura, ahora están pensados para satélites que se mueven, no para satélites fijos. ¿Sí? Entonces, uno ahí hace los ajustes de los máximos y mínimos que tiene la velocidad con la que va a seguir el satélite, y ahí eso corrige automáticamente los desfasajes en frecuencia. Con lo cual, en realidad a nivel cálculo de enlace no impacta mucho, lo que impacta es en la parte de recepción del módem. Lo que hay que tocar es el efecto Doppler en el módem. Lo mismo va a pasar con los satélites LEO contra la Tierra. Se van a mover más lentos, pero y van a tener un poco más de distancia, con un poco más de retardo, pero es el mismo caso. Lo mismo para los satélites o las naves que estén en el Deep Space, que estén lejos de la Tierra, como los Voyager o cualquier otra nave de investigación. Bueno, tengo un efecto Doppler, están permanentemente alejándose de mí, entonces la velocidad, la frecuencia se expande, como tardan más. Cuanto más rápido vaya, peor. Un satélite que está muy alejado de nosotros, el James Webb. James Webb, sí, el telescopio nuevo que pusieron en un punto estable del campo gravitatorio entre la Tierra, en la línea directa entre la Tierra y el Sol. O sea, después de la Tierra, alejado, está como quieto ahí. Hay zonas donde se compensan los esfuerzos gravitatorios que le demandan la Tierra y el Sol. Se producen como valles gravitatorios, ahí se junta toda la basura espacial. Bueno, ahí también está el satélite, el telescopio, el James Webb. Distinto es el anterior, ¿cómo se llama? ¿No? El Hubble es un satélite MEO, creo, si mal no recuerdo, que les permite estar lejos de la contaminación de la atmósfera
pero está en permanente movimiento en la Tierra, con lo cual cada vez que quien saca una foto hay que ajustarle la puntería. Hay que dejarlo fijo respecto del objetivo que quieren fotografiar o mirar y tomar las imágenes. Y después tenemos, que no los habíamos mencionado nunca, que son Leo-Leo, Leo-Meo, Meo-Geo, los satélites en movimiento entre sí. ¿Sí? ¿Y por qué quisiera comunicar los satélites que se mueven entre sí? Un Leo-Leo, por ejemplo, Starlink, ¿para qué quisiera comunicar sus satélites entre sí? Correcto, si no quiero usar recursos de gateway en el camino, podría yo subir la señal acá, bajar en el gateway más cercano, ir por tierra y llegar por tierra, si fuese el caso. O si no, usar saltos satelitales entre ellos hasta llegar al gateway donde tenga bajada, donde me corresponda bajarlo y lo bajo, y bajo, como decís vos, en Estados Unidos. La red de Iridium tenían esos saltos de teléfonos, se comunicaban entre ellos y bajaban en sus gateways y ahí concentraban la llamada. Los satélites Starlink también tienen comunicación entre ellos para ese fin. También para comunicarse entre las distintas capas de satélites que tienen 3 o 4 ya. Yo había preparado... Cuando estamos hablando de esto, ¿con esto se ve? Sí, sí. Bueno, estos TDR, estos amarillos que aparecen ahí, son satélites geosincrónicos, ¿sí? No están en geoestacionarios, no son geoestacionarios, son geosincrónicos. Son 10 en total, o 9. No sé cuánto, ahí aparecen 8 nada más. Y fíjense que en las líneas celestes muestran unos enlaces, las líneas amarillas muestran los enlaces entre Tierra y los satélites, estos TDR, que son satélites de la NASA de comunicación intermedia. El Hubble, por ejemplo, se comunica con estos satélites, ¿sí? Manda los datos a estos satélites. Y las líneas celestes muestran los enlaces entre estos satélites y los satélites LEO, que están más abajo. ¿Por qué quisieran hacer esto? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Por qué elijo comunicarme a un satélite intermedio que está más lejos en vez de comunicarme directamente con Tierra? Para tener más disponibilidad, ya que el satélite a más altura tiene más footprint, entonces puede contactarse con más estaciones terrenas para hacer oficial de relay. Sí, que en realidad vos en un camino tenés un camino libre en el espacio sin atmósfera. O sea, es mucho más camino que bajar a la Tierra, pero no tenés la atenuación de atmósfera, no tenés problemas de lluvia, no tenés problemas de todos los ruidos que tenés en la atmósfera. Entonces, como vos decís, si tengo una red de satélites, ya sea de comunicación o de investigación, y mando estos puntos concentradores, puedo concentrar la información ahí y transmitirla toda junta a Tierra cuando la necesito, cuando puedo. ¿Sí? Usando 10 satélites con la potencia que tengan que tener para comunicarme, y no tengo que cargar mi satélite de investigación con grandes costos de equipo de comunicación. ¿Sí? Y los tengo que dedicarle su tiempo a comunicarse con Tierra. Se comunican lo que necesitan con estos satélites de TDRS, y los TDRS hacen de relay, como dijiste, y mandan los datos completos a Tierra. ¿En qué frecuencia trabajan esos satélites? Ahí está otro tema, que lo vamos a ver en la clase que viene. Cada uno de estos, por distancia o por distancia y por características de enlace y por movimiento, se aconsejan unas combinaciones de bandas y de modulaciones particulares para poder aprovechar al máximo por características de enlace. Te recomiendo, eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí?
Y les voy a compartir un trabajo que muestra ese análisis, que muestra por qué. Muy teórico el trabajo, no es totalmente práctico, pero sí es una buena base para ver qué diferencias hay, donde muestra cuál es la ganancia en cada una de las modulaciones y cuál se elige y por qué, para cada uno de estos enlaces. Pero sí, son con las mismas bandas que estamos trabajando nosotros en tierra, S, X, no es que estén usando bandas especiales, ¿sí? Y ya que preguntás, tenemos otro enlace más, que es el que lo hablamos el otro día, el enlace láser entre los satélites. ¿Qué ecuaciones manejan el enlace láser? Si estamos viendo las ecuaciones de Pire y de RIP en un enlace satelital, ¿cuán diferentes deben ser los enlaces de un enlace láser? Son casi iguales, o sea, la ecuación no cambia mucho. Estamos hablando de lo mismo y la antena, en vez de ser una antena con reflexión electromagnética, es un lente de un telescopio que capta lo que tiene que captar en el rayo láser, concentra la energía en un transductor y recibe la señal y la decodifica. La demodula y la decodifica. Así que es una forma más de comunicarse entre satélites y alguien me preguntó el otro día si había enlaces de tierra satelitales, láser, perdón. Encontré estos enlaces, estos equipos de Airbus, que son ¿dónde están? Acá. La verdad está muy dibujita, así que yo dudo que estén a la venta así. Pero bueno, la idea de esta gente es hacer estaciones terrenas de láser con transportable, porque es un contenedor con el radomo arriba, con el telescopio arriba. Hay varios modelos, uno que lo tienen fijo en tierra, otro lo pueden meter en un barco, y comunicarse por láser con infinidad de aplicaciones. En aviones, en tierra, en el mar. Están hablando de enlaces de gigabits. Y no hacen gran mención, yo les pregunté, a ver si quieren compartir la información, no hacen mucha mención a los efectos de lluvia o de la atmósfera. Así que eso lo tengo que investigar un poco más. Estos equipos son nuevos de Airbus. Hay algunas otras soluciones. Hay un enlace chino muy interesante en láser, que comunicaron un enlace terrestre con un satélite, pero la transmisión usa una propiedad cuántica de polarización que permite que la información sea indescifrable. Después se los voy a pasar eso. Es algo que se va, si encuentran la forma de aplicarlo sin interferencia terrestre, es algo que se va a imponer en el futuro. La única condición para usar enlaces de láser es que no afecten, que no produzcan problemas en la gente, que no sean en frecuencias que afecten a la visión. Es la única limitación. Después no hay problemas por la directividad que tiene el enlace, por las potencias, sobre todo la directividad no afecta, no se interfieren, tienen un futuro que lo vamos a ver crecer en nuestras aplicaciones, es algo que se va a usar. Sobre todo entre satélites, donde no hay atmósfera y la velocidad, como decíamos hace unos días, hace semanas se probó un enlace entre satélites MEO y LEO de Starlink con otro satélite de MEO que no sé de quién era, hicieron una prueba en 2 GB y pico de velocidad con un enlace satelital. Así que bueno, la semana que viene vamos a ver eso de los cálculos de enlace y la planilla que se había prometido de cálculo de enlaces y cumplimos con los módulos. Cerramos acá el módulo 5 y cerramos la semana que viene, el jueves que viene, perdón, con esto de los cálculos de enlace, hacerlo lo más general posible, con algunos ejemplos
con esto los ejemplos de las modulaciones elegidas para las distintas aplicaciones y terminamos ahí. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas sobre esto último? No. Ninguna consulta. Bien. No, por mi parte. Al jueves los necesito a todos que vamos a hacer una pequeña evaluación antes de terminar. Así que espero verlos el jueves. Y bueno, lamento, hoy fue más corto que de lo esperado, pero bueno, era el módulo que quedaba. Así que, bueno, nos estamos viendo el jueves. Cualquier cosa me encuentran en el teléfono, cualquier consulta por mail o por teléfono, y nos estamos viendo el jueves, ¿sí? Sí, ¿en qué va a consistir más o menos la evaluación? No, preguntas, ¿se acuerdan de las primeras preguntas que hicimos? El primer día, las preguntas que hicimos así sueltas, bueno, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, pero como están hace semanas escuchando esto del logo, del LIBO, son preguntas genéricas. Exactamente, exactamente, ese es el objetivo. Exactamente. Así que bueno, es un poco. A ver, como todo curso de formación. Un refresco conceptual. Claro, pero viene más de refresco conceptual, más de repaso que de examen. Hay una característica muy de la educación que es, lo bueno está en que queden los conceptos que son los que estos conceptos son los que marcan el cuerpo de conocimiento que están adquiriendo, ¿sí? El resto, todo el follaje del árbol se lo van a olvidar. Pero si tienen el tronco y se acuerdan de cómo está modelado un enlace satelital, fácilmente lo pueden reproducir y recuperar en un par de horas, ¿sí? Entonces, el concepto, lo que voy a preguntar son conceptos, no voy a preguntar que me calculen un cálculo de enlace entero porque no tiene sentido. Eso lo van a hacer cuando lo necesiten, no en un examen. Entonces, van a ser conceptos generales sobre lo que vimos, sobre los amplificadores, sobre los CDNB, sobre la frecuencia, sobre las bandas, sobre esas cosas, sobre las atenuaciones, sobre la guía de onda, esos temas que vimos y que van a marcar la diferencia entre lo que venían al principio y lo que vieron ahora, lo que saben ahora. ¿Sí? Nada más que eso, no es un examen nada más conceptual. Así que los veo el jueves que viene. Una última le quería consultar yo dime. Respecto a los LNB Sí. de banda C, que habíamos hablado, los que tenían filtros para los 5 GB de los celulares. Sí. Yo estuve mirando y vi que, por ejemplo, los que se venden normalmente tienen el filtro para la banda de 5G, pero de Estados Unidos, que difiere de la de acá de Argentina. En ese caso, ¿cómo se hace? Te pregunto. O directamente, sí. Vos tenías ahí el filtro incluido, porque a veces viene incluido en el NA o en el NB. Viene el filtro pegado ya de fábrica con el filtro, con el amplificador. ¿Ese caso que viste que vos venía así pegado? ¿O venían sueltos? Vi el LNB que ya venía con el filtro incorporado. Y vi el filtro solo que era como un acople entre la guía de onda y el LNB, que ya venía con el filtro, digamos. Imagino que debe estar con los tornillos que usted explicó en la clase. Sí, eso no, claro, en realidad cuando compras el filtro, vos especificás al fabricante del filtro la banda de trabajo que querés filtrar. Así que si estás en Argentina, te vas a tener que comprar un filtro de 5G para la Argentina. Si necesitas ver cuál es esa banda, la vemos el jueves que viene. Y cómo se especifica el filtro completo. Sí, yo por eso, claro.
Hay que entrar al fabricante de filtros y decirle qué banda uno quiere. Lo vemos, hacemos un ejemplo de eso. ¿Sí? Claro, yo vi, por ejemplo, que en Argentina estamos en 3.300 gigas a 3.600 gigas, Ujú. y en Estados Unidos era de 3.400 a 4.800 gigas o 4.600, algo por el estilo. Correcto. Bueno, Me hacemos dice. un ejemplo de eso. Buscamos un filtro, vamos a ver un ejemplo, qué se vende, qué se consigue y qué se puede modificar de lo conseguido si es que se necesita modificar. Pero imagino que los fabricantes ya deben haber chequeado, deben tener los modelos ya calibrados para venderlos. Es simplemente decir la zona donde uno está, tan fácil como comprarse un enchufe argentino, uno australiano o uno de Brasil. Ok, listo. Pero debe estar. Así que busco un par de proveedores y vemos ese caso práctico. ¿Alguna otra consulta? Cualquier consulta así que se les ocurra para verlas el jueves, la vemos. Me mandan por mail, mándenlo con tiempo nada más, y lo vemos y la desarrollamos antes de terminar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, buenas noches.